Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos en el segundo segmento de la programación del día de hoy, 1 de febrero del año 2023. La mano de Dios al timón, nuestra historia. La tierra ayudó a la mujer. Lectura bíblica, Apocalipsis 12:16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Oremos. Gracias, nuestro Dios, por permitirnos, oh Señor, estudiar su palabra, el libro de Apocalipsis y la historia y nuestra historia. Nos dan, Señor, el vistazo mejor escrito de cómo debemos nosotros permanecer en el presente, ya que conocemos nuestro pasado y que nos garantiza nuestro futuro. Oramos, buen Dios, para que usted tome control de nuestra historia y el propósito de la misma pueda obtenerse en cada uno de nosotros y de los que escuchan esta programación. Porque amén. Durante el primer mes de este año hemos estudiado la primera parte del primer capítulo de A menos que olvidemos. Del libro La mano de Dios al timón. Estamos en nuestra quinta semana del año y nos toca estudiar ahora la segunda parte del capítulo 1, cuyo título es Y la tierra ayudó a la mujer. En repasando lo que vimos en el primer mes, resulta que en el primer mes empezamos estudiando lo sucedido el 14 de febrero de 1556. La catedral de Oxford, en Inglaterra, bullía de sacerdotes y de prelados. Entre ellos se destacaba la serena figura de Thomas Cranmer, respetado arzobispo de Canterbury. Primado. ¿Qué es un primado? Según el diccionario de la Real Academia, primero o más presidente de todos los arzobispos y obispos de un reino o región. Ya ejerzan sobre ellos algunos derechos de jurisdicción o potestad, ya solo goce de ciertas prerrogativas honoríficas. Este era el título que tenía Thomas Cranmer en Inglaterra. Pronto a ser degradado de su elevada investidura eclesiástica, debido a que se convenció de que lo que la iglesia estaba enseñando en aquella época no estaba en armonía con lo que la palabra de Dios decía. La revolución religiosa en marcha en aquel entonces proporcionó a Inglaterra las condiciones indispensables para la implantación de una religión nacional. La supremacía papal fue rechazada y en su lugar el rey se entronizó como cabeza de la iglesia, gracias a Thomas Cranmer, que fue el primero en mostrarse contrario a lo que la iglesia estaba enseñando, que no iba en armonía con la iglesia, con la Biblia. Sin embargo, muchas costumbres y ceremonias de origen romano permanecieron incorporadas en su culto. Gradualmente, el derecho de cada ciudadano a adorar a Dios según los dictámenes de su propia conciencia pasó a ser ignorado. El monarca llegó a exigir que todos los ciudadanos aceptasen los dogmas y la liturgia formulados por la iglesia oficial. Se le prohibió al pueblo, so pena de fuertes multas y prisión y destierro, que asistiera a cualquiera reuniones religiosas que no fueran las sancionadas por la iglesia. Recuerden que ahora el monarca de la iglesia era el gobernante de la ciudad. Los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios tuvieron que hacerlo en callejones oscuros, en sombrías
buhardillas, o sea, unos cuartitos que se hacían muy pegados al techo, normalmente para guardar por forma de depósito, pero en otras ocasiones eran cuartitos de alquiler para viajeros. En estaciones propicias en los bosques a medianoche, estas estaciones propicias en los bosques a medianoche eran pequeñas cuevas. Hasta aquí, mis queridos hermanos, el repaso de lo que vimos el primer mes de este año, en el mes de enero, que corresponde a lo ocurrido entre el 14 de febrero de 1556 y el 24 de agosto de 1572, fecha la noche negra de los seguidores de la verdad. Miremos ahora nuestra segunda parte de este primer capítulo, La tierra ayudó a la mujer. Durante el reinado de Jacobo I, quien nace en 1603 y pasa al descanso en 1635. Durante el reinado de Jacobo I, muchos líderes religiosos disidentes fueron perseguidos, lanzados en sombrías mazmorras y finalmente ejecutados. Juan Greenwood, dirigente de un grupo llamado Padres Peregrinos, pagó con sangre su inconformidad con los restos de idolatría existentes en el culto oficial. Sus seguidores decidieron entonces que Inglaterra había dejado de ser lugar habitable. Recuerden que primero gobernaba el Papa, luego la función del Papa fue quitada y pasó a gobernar el rey o el gobernante del país, pero se trajo todos los ritos y costumbres que habían adquirido desde la época que los romanos tenían el poder. O sea que Roma tenía el poder, la iglesia tenía el poder. Así que recuerden que estamos en Inglaterra y se esperaba que la iglesia fuera dirigida según los dictámenes que presentaba la Biblia, pero no fue así. La cosa se puso peor. Con sorprendente arrogancia, el rey declaró su disposición de hacer que los disidentes, ¿miren quién lo hizo? El rey. Acuérdense que el rey era el que gobernaba la iglesia. Se conformaban o, de lo contrario, que fueran expulsados del país, o sea, de Inglaterra, o tratados todavía peor si no eran expulsados. La amenaza era seria. Urgía tomar decisiones de resguardo, vislumbrando días sombríos. Los padres peregrinos decidieron con su pastor, Juan Robinson, cruzar el Canal de la Mancha y establecerse en las tierras libres de Holanda, territorio conquistado por la Reforma. La Reforma es el grupo que iba en contra de lo que se enseñaba en las iglesias oficiales. Posteriormente, planearon cruzar las aguas del Atlántico. Eso significaba que tendrían que venir a América, teniendo en vista alcanzar la playa de la América del Norte. Donde soñaban establecer una iglesia sin papa y un estado sin rey. Recuerden que primero fue la iglesia gobernada por el papa, quien persiguió a los reformistas, y luego fue la iglesia gobernada por el rey. ¿Ok? Simultáneamente con los movimientos de la reforma en Europa, los navegantes ibéricos, recorriendo mares nunca antes navegados, descubrieron el nuevo mundo. Dios, en sus insondables designios, estaba preparando otro lugar de refugio para la mujer, la iglesia. Entonces,
afligida por la espada inclemente del servicio del autoritarismo, después de 3 años de planificación, los peregrinos parecían estar preparados para iniciar el gran viaje a través del Atlántico. Comenzaron la heroica aventura en una vieja embarcación llamada Speedway, el 22 de julio de 1620. Recuerden esa fecha, 22 de julio de 1620. Cuando el viento echó las velas, expresaron entre lágrimas, oraciones y cantos de loor a Dios su determinación de seguir rumbo al occidente con el propósito de encender en el nuevo mundo la llama de la libertad. No tardaron, empero, en llegar a la conclusión de que el viejo barco en que habían iniciado el viaje no ofrecía seguridad suficiente para la travesía marítima. Decidieron, por tanto, en Plymouth, Inglaterra, tomar otro barco, el Mayflower. Este es más famoso, más conocido por todos, ¿verdad que sí? Con el cual continuaron la gran epopeya en dirección a lo desconocido. Eran en total 120 los pasajeros que iniciaron. El 6 de septiembre, ¿verdad? 22 de julio, ahora 6 de septiembre de 1620, pregunta de examen, la segunda etapa del censo itinerario. 2 pasajeros adicionales fueron añadidos posteriormente al grupo. Eran 2 pequeños bebés que nacieron durante el viaje. Después de una tormentosa aventura que duró 67 días, el Mayflower ancló junto al litoral del nuevo continente en un día invernal de noviembre. Antes de desembarcar con sus Biblias, diarios, ropas y los pocos objetos de uso personal, firmaron un documento histórico. 67 días duró el viaje. 2 meses y 7 días. El pacto del Mayflower. El pacto del Mayflower. Reconocido posteriormente como auténtica Carta Magna de la Libertad. Una extraordinaria declaración de principios que preparó el camino para la implantación de los ideales democráticos basados en la separación del Estado y la Iglesia. El desembarco ocurrió en el inicio de un riguroso invierno, con sus inclementes tempestades de nieve. El largo periodo vivido a bordo de una pequeña embarcación los dejó durante la estación invernal físicamente debilitados y susceptibles a la neumonía tan común en aquellos días. Como resultado de los 104 peregrinos, 54 murieron, más de la mitad, durante el primer año. Las mujeres fueron las que más sufrieron. Solamente 5 entre las 18 esposas lograron sobrevivir. Terrible. Hubo momentos en que apenas 7 colonos mostraron estar físicamente en condiciones de cuidar a los demás enfermos. Con el advenimiento de la primavera, las perspectivas se tornaron más brillantes. Pudieron entonces dedicarse a la caza, la pesca y la recolección de frutas silvestres. La plantación de maíz produjo buenos resultados. La construcción de casas fue acelerada y las relaciones con los indios, que al principio se caracterizaron por la hostilidad, se tornaron cordiales y pacíficas.
Hasta aquí, mis queridos hermanos, la clase del día de hoy de nuestra historia denominacional. Estamos en el primer capítulo de La mano de Dios al timón, cuyo título es Y la tierra ayudó a la mujer. La próxima semana veremos a Guillermo Brantford descubriendo las impresiones vividas, describiendo las impresiones vividas durante aquella transición de estación. Les esperamos entonces el próximo miércoles cuando estaremos estudiando nuestra historia. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos repasar nuestra historia. Oramos, Señor, para que el próximo miércoles podamos continuar con este. Porque amén. La invitación, mis queridos hermanos, es para que podamos estar listos para el próximo miércoles. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Una invitación especial para que se queden con nosotros con el segmento que a continuación viene, que es Reflejemos a Jesús, el devocional para nuevos creyentes de nuestra hermana Elena G. de White. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones.